Exposición El canto y la música sefaradí. Presenta Marcelo Benveniste. Marcelo es dirigente de larga trayectoria comunitaria, participó como directivo en el Centro Comunitario Shalom, en el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí y en la Asociación de Genealogía Judía de Argentina, de la cual es socio fundador. Es precursor en el desarrollo de las comunicaciones, de las actividades y contenidos comunitarios a través de Internet, así como en el uso de computadoras en investigaciones genealógicas. Disertante especializado en temas sefardíes, historia de la comunidad judía de la isla de Rodas, Shoah sefardí e inmigración sefaradí en la Argentina, entre otros. Junto a su esposa, la cantante Liliana Benveniste, es creador y editor del portal esefarad.com y presidente fundador del Centro Cultural Sefarad. Coordinador de actividades de difusión de la cultura sefaradí tanto en Argentina como en el exterior, es asimismo miembro del grupo Shadarim de representantes de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel en el exterior. Expone Liliana Benveniste. Liliana es argentina, investigadora, cantante, compositora y profesora, dedicada desde hace más de 20 años a la investigación, recreación y difusión de la cultura sefaradí. Es miembro de la plataforma Herencia, creada por el Centro Sefarad Israel de Madrid. Es miembro del grupo Shadarim, embajadores de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel. En enero de 2018 recibió la medalla de las 4 sinagogas sefaradíes de Jerusalén en reconocimiento por su trabajo con la cultura sefaradí y ese mismo año fue nombrada embajadora de la Red de Juderías de España para América Latina. Liliana dicta talleres, cursos y seminarios de ladino y también sobre música y cultura sefaradí. Es vicepresidente del Centro Cultural Sefarad con sede en Buenos Aires y editora de la página web esefarad.com y del boletín Esefarad, Noticias del Mundo Sefaradí. Mi agradecimiento a los organizadores de este 6º Congreso Nacional de Folclore tan especial que hace que nos encontremos de forma virtual, pero siempre con la fuerza y el dinamismo que caracteriza nuestro folclore, así como lo seguirá haciendo por siempre. Agradezco además la iniciativa de incluir esta exposición, el canto y la música sefaradí, que hermana la música de argentinos descendientes de inmigrantes con nuestra identidad. Crisol de razas, país de encuentros, Argentina es el resultado de la integración de criollos e inmigrantes. Argentina es única e irrepetible. Sus virtudes nos han hecho no solo enamorarnos de nuestra tierra, sino también ser destacados en todo el mundo. Y con sus defectos, que nos presentan cada día un desafío de superación en una batalla que debemos y estamos dispuestos a dar. Italianos, españoles, alemanes, turcos, coreanos, armenios, japoneses, cristianos, musulmanes, budistas, ortodoxos, hindúes, judíos, cada uno con sus particularidades, cada uno con sus valores en común, combinados en una sola identidad, la del argentino. Quien recorre cualquier urbe de este bendito país encontrará una extraña combinación de razas, orígenes y credos que han sabido, por lo general, convivir. Ahí encontraremos también a los judíos, los askenazíes, a los que la sabiduría popular dio en llamar los rusos, aunque no todos eran rusos, y los sefaradíes, a quienes llamaron los turcos, aunque tampoco todos eran turcos. De ellos, de los sefaradíes, vamos a hablar hoy. De ellos, de su historia, de su cultura y en especial de su música. La diversidad de culturas por la que han transitado los judíos sefaradíes ha producido un patrimonio musical y poético
que refleja la multiplicidad e interacción de este colectivo con los pueblos donde se establecieron. Esta interacción se manifiesta en la influencia de las tradiciones, costumbres y comidas, la diversidad del arte, del lenguaje y de la música. A continuación, una de las principales exponentes del repertorio sefaradí, Liliana Benveniste, abordará las características principales de este repertorio musical judeo-español, cantado en ladino, la lengua judía que puede ser entendida fácilmente por quienes hablan castellano, con su fonética particular, que guarda muchos elementos del español medieval, conservada por medio de cuentos y refranes, pero principalmente por numerosas canciones que constituyen un verdadero tesoro. Les voy a presentar a Liliana Benveniste. Nació en Buenos Aires y recibió en el 2017 la nacionalidad española a partir de una propuesta de ese país de otorgarle a los sefaradíes en reconocimiento a su historia. Formada en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, es cantante, compositora, profesora y desde hace más de 20 años está dedicada a la investigación, recreación y difusión de la cultura sefaradí, abocada a estudiar la historia, la lengua, las costumbres y las canciones de acuerdo con la tradición de este rico patrimonio cultural. Es miembro de la plataforma Herencia, creada por el Centro Sefarad Israel de Madrid, una red global de cooperación en la que los miembros de todo el mundo comparten los proyectos que se realizan en sus países para mantener las raíces culturales de Sefarad. En agosto de 2016 fue nombrada miembro Yadar, esto es, emisaria de la Autoridad Nacional del Ladino, organismo creado por el gobierno israelí con sede en Jerusalén para la protección y promoción de la lengua. En enero de 2018 recibió la medalla de las 4 sinagogas sefaradíes de Jerusalén en reconocimiento por su trabajo con la cultura sefaradí en todas sus facetas. En mayo de ese mismo año fue nombrada embajadora de la Red de Juderías de España para América Latina. Ha compuesto la música para varios poemas contemporáneos escritos en judeo-español, recibiendo reconocimientos internacionales como el del Festival de Música Sefaradí, Festiladino 2005, en Jerusalén. 2 de sus canciones, composiciones originales, participan del proyecto Se lo dije a la noche y Tierra, Fuego y Deseo, ambos realizados en Burgos, en España, que reúnen poemas y canciones en todas las lenguas ibéricas, incluido, claro, el ladino. También colabora en la traducción de textos a la lengua sefaradí y escribe artículos de investigación en diversos medios y publicaciones internacionales. Ha presentado variados espectáculos artísticos que reflejan el patrimonio de la música sefaradí, recreando canciones tradicionales litúrgicas y nuevas en lengua sefaradí en importantes lugares de Sudamérica, América del Norte, Europa, África y Asia. Dicta talleres, cursos y seminarios en ladino y también sobre música y cultura sefaradí. Es disertante en congresos y simposios sobre temática sefaradí, incluyendo historia, música, tradiciones y costumbres. Fue oradora principal en el simposio UC Ladino de la Universidad de California, la UCLA, así como de la Cumbre Herencia en Esmirna, en Turquía, y fue invitada por la Universidad de Murcia, en España, para dar la conferencia principal de la conmemoración del Día Internacional del Ladino. Coordina el ciclo semanal Raíces de Sefarad, que ofrece actividades de temática sefaradí con profesores invitados y es editora del portal esefarad.com y de su boletín semanal. Es vicepresidente del Centro Cultural Sefarad, con sede en Buenos Aires, institución sin fines de lucro dedicada a la difusión de la cultura sefaradí.
Su sitio oficial es lilianabenveniste.com.ar y su música puede escucharse en los portales musicales como Spotify y Google Music. Y puede verse también sus presentaciones en su canal de YouTube. Con ustedes, Liliana Benveniste. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. También quiero agradecer a los organizadores de este 6º Congreso Nacional de Folclore, primero, por incluir la música sefaradí como tema, y segundo, por invitarme a exponer sobre ella. La música y las canciones sefaradíes son muy variadas en estilos musicales y características lingüísticas. Y para explicar esto, tengo que remontarme hacia atrás en el tiempo. Primero vamos a establecer quiénes son los sefaradíes y cuál es su lengua. El ladino, la lengua sefaradí, es la lengua de los judíos provenientes del Imperio Otomano. Ahora sí, nos vamos hacia atrás. Una parte del pueblo judío vivió en la península ibérica casi 1500 años, hasta 1492, momento en que fueron expulsados por los reyes católicos Isabel y Fernando mediante el Edicto de Granada, bajo amenaza de conversión o muerte. Desde la Edad Media, los judíos emplean el nombre sefarad para referirse a la península ibérica, palabra que aparece una sola vez en la Biblia en referencia a un comentario del profeta Abdías que habla de los deportados de Jerusalén que están en Sefarad. Será una de las traducciones oficiales del arameo la que identifique Sefarad con un territorio conocido como Aspamia. Volviendo al momento de la expulsión, según diferentes historiadores, se estima que entre 150.000 y 300.000 judíos abandonaron la península para poder conservar su fe. Un grupo muy numeroso fue acogido en el Imperio Otomano por el sultán Beyazid II y se asentó en los grandes centros urbanos en el territorio de los actuales estados de Turquía, Grecia, Albania, Bulgaria, Rumania, Bosnia, Croacia, Macedonia y en la Palestina. Es en este momento donde el castellano se desdobla y toma diferentes rumbos. Por un lado, se desarrolla en la península ibérica como lo conocemos hasta hoy. Y por otro, queda detenido en el tiempo, llevado por los judíos expulsados a la diáspora mediterránea, formando con los siglos la lengua que hoy llamamos ladino, que lleva como base aquel antiguo castellano del siglo XV y que ha ido incorporando préstamos de las lenguas con las que entró en contacto, particularmente del turco, el griego, el italiano, el persa, entre otros, y ya para principios del siglo XX, también del francés. Estos desterrados salieron de España hablando el castellano del siglo XV, con mezcla de árabe y también de hebreo, la lengua usada para las oraciones. Y durante los últimos más de 5 siglos, sus descendientes mantuvieron la herencia española, incorporando algunas de las características de los nuevos lugares de residencia en el antiguo Imperio Otomano y luego de la disolución de de los diferentes países que lo componían. Poco pudieron llevar consigo los judíos y se aferraron a sus tradiciones y costumbres españolas, tanto como a la religión judía. Los sefaradíes llegaron a América en diferentes olas migratorias, nunca organizadas, desde el descubrimiento de América, época en la que se embarcaban para huir de las persecuciones de la Inquisición, luego, ya en el Imperio Otomano, por cambios políticos, problemas de guerras, falta de trabajo o hambrunas en los lugares de residencia, pasando por las Primeras y Segunda Guerra Mundial, escapando del nazismo. La elección de América Latina en las migraciones del siglo XIX y XX seguramente tienen mucho que ver con la similitud entre el castellano y el ladino, que les permitía un entendimiento y una adaptación rápida. Algo similar a lo que sucede con la lengua también se reflejó en la gastronomía y en la música.
En las letras de las canciones encontramos básicamente 3 grupos de vocablos: arcaísmos provenientes del castellano, hebraísmos y préstamos de otras lenguas. El repertorio musical fue transmitido oralmente de generación en generación, en especial por las mujeres, y enriquecidos ocasionalmente por creaciones nuevas. Justamente, como el repertorio musical judeo-español cuenta con la tradición oral como principal vehículo de recopilación, este proceso contribuyó a generar una gran cantidad de resultados y cambios dinámicos en los textos y en las melodías. Entre las múltiples influencias en la música sefaradí podemos destacar la oriental, cuya característica es el uso del sistema del maqam y que no sigue una métrica regular, y por el otro lado tenemos la influencia de la música occidental con sus diferentes estilos. No todo nuestro patrimonio musical es antiguo. Se han ido incorporando canciones adaptadas de éxitos de España de finales del siglo XIX, canciones populares de Francia, del tango argentino, de temas populares griegos y turcos, y hasta del foxtrot y del charleston norteamericanos, entre otros. Podemos dividir el repertorio sefaradí en 3 grandes categorías: los romances, las coplas y las canciones, los cantes, como le decimos nosotros. El romancero se cuenta entre los géneros de la música sefaradí más difundidos. Entre ellos encontramos gran cantidad de letras que nos remontan a la España medieval, con músicas de las que no tenemos datos sobre su autoría ni época de creación. Estos romances sefaradíes cuentan historias palaciegas, aventuras caballerescas, muy ajenas a la vida judía, pero evidentemente muy interesados en ellos, los judíos los recopilaron dentro de su patrimonio musical. Como por ejemplo el romance de Diego León. En este caso, en una versión de Tánger, recogida por la musicóloga Susana Bey-Shahar en Jolón, Israel, en 1987, de la señora Rachel Levy. En la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada, ahí se criara un mancebo que Diego León se llama. Él era alto de cuerpo, morenito de su cara, delgadito de cintura, mozo criado entre damas. De una tal se enamoró, de una muy hermosa dama. Se miran por una reja, también por una ventana. El día que no se ven, no les aprovecha nada. No les aprovecha el pan ni el agua de la mañana. Un día que estaban juntos, dijo León a su dama: mañana te de pedir, no sé si es cosa acertada. Aunque mi padre no quiera, esto negociado estaba. Lo que la dama responde al mozo le agradara. Don Pedro, dame a tu hija, doña Juana. Mi hija no es de casar, que una es niña y muchacha. El que mi
ay de menester que traiga de cada 100.000 ducados y otros tantos de oro y plata. Padre, casáisme con él, y aunque nunca me deis nada, que los bienes de este mundo Dios los daba y los quitaba. Ay, conoció don Pedro que de amores se trataba. Otro día en la mañana las ricas bodas se armaran. Las coplas pertenecen en su mayoría al ámbito religioso y familiar, pero no exclusivamente. Usadas para acompañar el ciclo anual, algunas representan creencias y valores judíos y son cantadas en la sinagoga o en las casas para las fiestas religiosas. Las llamamos canciones paralitúrgicas y no presentan cambios significativos entre las distintas geografías, como por ejemplo esta copla de Purim. Purim es una fiesta dentro del calendario hebreo. De Purim no duermen los ajawin, haciendo aljawinadas para las desposadas. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Mordejai mandó y dice todo judío que se avise que nadar 14 y 15 tengan mucho de beber. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Amán antes que muriera llamó a su parentela, los puso a su cabecera un día antes de Purim. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Calla tú, eres la loca que a ti habla no te toca, que por ti hicieron la horca y me la estrené en Purim. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Miren de comer pescado, frito, cucho y asado, y que no manque salado porque hace bien beber. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y los novios a las novias envían dulces y rosas, y yo ya sé algunas cosas que les tienen de deber. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Vivas tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y tenemos otras coplas de corte más romántico, como esta que voy a interpretar, recogida por Alberto Gensi en su antología Chants Judo-Espagnols, que cantan los sefaradíes de diferentes lugares, como por ejemplo Sofía, Sarajevo o la isla de Rodas, y que se puede escuchar muy parecida en Asturias, Galicia o Andalucía. Se llama Al ruido de una fuente. Al ruido de una fuente, una zagala vi, al ruido de un agua, yo me acerqué ahí, oí una voz que decía, ay de
la vida solica le declaré el amor. La niña estaba troublada, la niña nada no consintió. Oí una voz que decía, ay de mí sobre mí. Oí una voz que decía, ay de mí sobre mí. La tomé por la mano, al banco la llevé, llorando me decía, no te olvides de mí. Oí una voz que decía, ay de mí sobre mí. Oí una voz que decía, ay de mí sobre mí. Al despartirme de ella, un abrazo me dio, llorando me decía, no te olvides de mí. Oí una voz que decía, ay de mí sobre mí. Oí una voz que decía, ay de mí sola en mí. Los cantes, las canciones, es el corpus más grande recogido dentro del repertorio sefaradí. Son las más susceptibles a las influencias del entorno y de los estilos de las diferentes épocas. Su música es variada, igual que la temática, que comprenden temas amorosos, humorísticos, de modas, de críticas sociales o de boda entre los más frecuentes, como por ejemplo este cante de boda que se llama Ya salió de la mar la galana. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con su vestido de sirma y blanca, ya salió de la mar, ya salió de la mar, entre la mar y el río, entre la mar y creció un árbol de membrillo y
de la mar, entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, vos creció un árbol de almendra, ya salió de la mar, ya salió de la mar. También tenemos copias pícaras, como en este caso, Illica, dile a tu mamá, que nos habla de un pretendiente que no le importa si la novia no tiene dinero para pagar su dote, como se acostumbraba en la época, y le declara su amor incondicional. Illica, dile a tu mamá. Illica, dile a tu mamá que yo a ti te quiero. Illica, dile a tu mamá que yo a ti te quiero. La mi mamá te respondió que yo caras no tengo. La mi mamá te respondió que yo caras no tengo. Illica, dile a tu mamá que yo paras no quiero. Illica, dile a tu mamá que yo paras no quiero. Que solo a ti, que solo a ti, que solo a ti te quiero. Que solo a ti, que solo a ti, que solo a ti te quiero. Hacer el amor y sin parar no es cosa poca. Hacer el amor y sin parar no es cosa poca. De arriba abajo ya se va como la gallina loca. De arriba abajo ya se va como la gallina loca. Illica, dile a tu mamá que yo a ti te quiero. Illica, dile a tu mamá que yo a ti te quiero. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero. Paras, yo no tengo paras. Paras, yo
tenemos canciones románticas como Pájaro de Hermosura, que voy a interpretar ahora. O canciones tradicionales que se cantaban en todas las casas, como Caminando por la Plaza. Caminando por la plaza encontré una mujer de una bella talla, su gracia era de ver, de una bella talla, su gracia era de ver. Por ti, mi linda dama, daré mi vida entera, por ti mi corazón me desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré y no sé lo que diré. Sus cabellos largos pretos me hicieron enamorar, mi corazón batía por no poder hablar, mi corazón batía por no poder hablar. Por ti, mi linda dama, daré mi vida entera, por ti mi corazón me desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré y no sé lo que diré. 18 años tengo, la flor de la mancebés, me quemaste en el fuego por la primera vez, me quemaste en el fuego por la primera vez. Por ti, mi linda dama, daré mi vida entera, por ti mi corazón me desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré y no sé lo que diré. De estos tres grandes géneros que he nombrado,
en la mayoría de los casos, las canciones van variando de acuerdo a la zona en donde se las recogió. Y estas versiones difieren entre sí, a veces en la música, otras en la letra y otras en ambas. En distintas proporciones de acuerdo a las personas entrevistadas y su capacidad musical o su memoria para recordar las letras. Por otra parte, a partir de fines del siglo XX, comenzó un fenómeno creativo que continúa enriqueciendo el patrimonio musical sefaradí, que va desde nuevas letras y músicas hasta adaptaciones de canciones populares del entorno, como por ejemplo esta. Levántate, Nisim, la cama es para el jazino. Guardaré los cabezales y los cobertores finos. Levanta, Pailaván, saldremos por los caminos. Aquel sol nos sale lumbre y a beber con los vecinos. Levántate, Nisim, ya tenemos en la mesa los tomates enreinados, el raquí y las borrecas. Levántate, bojón, que vinieron las mancebas, las caras blancas y frescas, y en los hoyos 2 estrellas. Levántate, Nisim, la cama es para el jazino. Tú duermes como un gameo, como un Ben Adam sin tino. Ya para finalizar, me resta contarles que el repertorio musical sefaradí recoge melodías y poesías de distintos orígenes, y estas fueron pasando de lugar en lugar, transportadas por los viajeros ocasionales o por los comerciantes, aceptadas de buen grado por la comunidad judía y atesoradas como un único y común conjunto de canciones que conforman una importante parte de su identidad. Así, canciones como 18 años tengo, una canción en ladino original de Bulgaria, por lo menos en alguna de las versiones recogidas, las canciones turcas Abre este abajur y Morenica, Una tarde de verano, una canción adaptada de la balada o del romance español medieval Don Bueso y su hermana, de la cual existen muchas diferentes versiones. Adiós querida, una canción de amor moderna que tiene mucha similitud con el aria de Verdi, Addio del passato, o La Rodesli, una matica de ruda. Son recordadas, cantadas y disfrutadas por los sefaradíes sin distinción de origen o procedencia. Desde que sus antecedentes musicales salieron de la península ibérica por los diversos caminos del exilio, la canción judeo-española ha continuado aprendiendo de la música de su entorno por todos los medios posibles, y según las selecciones de los intérpretes que van transformando los textos y las melodías de las canciones, que de todas maneras han ido cambiando con el tiempo. Lo que damos en llamar repertorio poético musical sefaradí es una valiosa muestra de variación y pluralidad, desde sus comienzos hasta hoy. Saliendo de España y tomando forma en la diáspora, esta música judeo-española se mueve en múltiples sentidos entre países y culturas, con grandes distancias geográficas y culturales.
Esto lo hace difícil de definir y de catalogar. Sin embargo, esta es la identidad que la mantiene y la afirma como sefaradí. Muchas gracias.